Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer un neceser box. En el vídeo de hoy voy a contarte cómo con un único patrón y utilizando una nueva herramienta vamos a poder hacer todos estos neceseres. Así que ya sabes, como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Hoy quiero enseñarte esta nueva herramienta que se va a convertir en un imprescindible a la hora de hacer patrones y confeccionar los modelos. Esta herramienta se compone por 4 cuadraditos con las medidas estándar para poder hacer las bases y las superficies de nuestros proyectos de costura creativa. Como puedes ver en imagen, en cada cuadradito viene apuntada la medida correspondiente: 5×5, 4×4, 3×3 y 2×2 centímetros. El dibujo de la muñequita con la máquina de coser es un dibujo propio que hice hace bastante tiempo y me apeteció un montón que estuviese en esta herramienta. A lo largo del tutorial vas a ver lo fácil que es utilizar esta herramienta para poder hacer nuestro neceser, este modelo en concreto, pero se puede aplicar absolutamente a todos nuestros proyectos. A partir de ahora se va a convertir en un imprescindible, como te dije, y vas a ver esta herramienta en todos mis proyectos creativos. Ahora te voy a enseñar que con un único patrón y utilizando los diferentes cuadraditos obtenemos 4 neceseres completamente diferentes. Con la guía de patrones que tenés en la cajita de descripción y utilizando el cuadradito de 2×2 centímetros obtengo este resultado. Es un neceser o un estuche, como quieras llamarlo, muy planito y bastante ancho. Las medidas aproximadas son de 25 centímetros por 15 por 4,5 centímetros. Este otro neceser tiene unas medidas de 21 centímetros por 12 centímetros por 6 centímetros. Este lo hice con el mismo patrón base y utilizando el cuadradito de 3×3 centímetros. El siguiente neceser tiene una medida aproximada de 19 centímetros por 10 centímetros por 8 centímetros. Este que estás viendo en imagen lo hice con el patrón base y utilizando el cuadradito de 4×4 centímetros. Y este último, que es el que vamos a hacer en el tutorial de hoy, tiene una medida aproximada de 17 centímetros por 8 centímetros por 10 centímetros. Este lo hice utilizando el cuadradito de 5×5 centímetros. Por lo tanto, con un único patrón, confeccionando el modelo de la misma manera y utilizando esta herramienta de cuadraditos, obtenemos 4 resultados completamente diferentes. Ahora te cuento, en la cajita de descripción vas a tener toda la información necesaria por si te apetece adquirir esta herramienta. También déjame contarte que podés personalizarla bajo pedido con tu nombre o con el nombre de tu marca y vas a poder escoger el color que más te guste entre los que hay disponibles. Así que eso te digo, en la cajita de descripción vas a tener el contacto directo con la persona que hace estas herramientas personalizadas. Dicho todo esto, vamos a empezar a coser. En la cajita de descripción tenés la guía de patrones para poder hacer este neceser box. En el tutorial vas a ver cómo confecciono solamente un neceser, pero el procedimiento es exactamente el mismo en todos los tamaños que te enseñé antes. Empezamos. El patrón A necesitamos 2 de tela y 1 de estabilizador. Yo voy a utilizar esta tela de florecitas, que es un popelín, que lo compré hace un montón de tiempo, así que no me preguntéis de dónde es, porque no me acuerdo. Y por la parte trasera ya tengo unido el estabilizador. Lo corté al mismo tamaño y lo uní a puntada zigzag. Y la tela rosa que va a ser para el interior. Luego tenemos el patrón B por una vez en tela. También vamos a necesitar una cremallera de un largo mínimo de 32 centímetros. En el interior de nuestro neceser vamos a colocar bies para tapar las costuras. Puedes utilizar el bies de mercería de toda la vida con un ancho aproximado de 30 milímetros y si no puedes hacer el bies vos misma con un trocito de tela como hice yo. Simplemente corté el largo que necesito de bies con un ancho de 4 centímetros. Y como no, voy a utilizar mi herramienta, en concreto el cuadradito de 5×5 centímetros.
Vamos a empezar con el patrón B para hacer los tiradores laterales. Para ello lo vamos a doblar por la mitad, lo vamos a pasar por la plancha, lo vamos a abrir, vamos a llevar los extremos al centro del doblez que acabamos de marcar, volvemos a planchar, doblamos sobre sí mismo y volvemos a planchar. Te lo traigo ya por acá planchado. Tenés que llevarlo a la máquina y hacer 2 costuras en línea recta al borde de un lado y del otro. Ahora que lo tenés cosido, lo vas a doblar por la mitad y lo vas a cortar. Como yo estoy trabajando con tela Vichy y quiero que los cuadraditos me queden bien, en vez de cortarlo al centro, voy a sacrificar un cuadradito que queda ahí a medias y no me gusta. Entonces lo corto por ahí. Ahora tenemos 2 piezas. Las vas a volver a doblar por la mitad, cada una de ellas, y las vas a llevar a la máquina para hacerle una pequeña costura al borde y dejarlas así sujetas. Ya tenemos los tiradores preparados, así que vamos a ir ahora con las 2 piezas principales. La tela exterior, acordate que por la parte trasera ya tenéis que tener puesto el estabilizador, y vamos a colocar la cremallera. Para colocar la cremallera tenés que ponerla en la parte que mide 32 centímetros, no te vayas a confundir, ¿vale? Entonces vas a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela exterior y vas a respetar el comienzo de la cremallera en el lateral izquierdo. Voy a abrir la cremallera para que lo veas un poquito mejor. ¿Ves? Ahí está el tope del cierre de la cremallera y eso lo tenés que dejar aproximadamente a 1 centímetro del borde. Cuando lo tengas, sujétalo con una pinza. Ahora simplemente tenés que alinear muy bien la cremallera y enfrentar derecho de tela interior con derecho de tela exterior. Esto es muy importante. La tela tiene que quedar perfectamente alineada por todos los lados. No te puede quedar ningún desfase. Cuando lo tengas bien, sujétalo con alfileres o con pinzas. Ahora lo vas a llevar a la máquina de coser con el prensatelas de cremallera y vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final. Ahora que tengo cosida la parte de la cremallera, vamos a llevar el forro hacia arriba, cerramos cremallera. Llevamos el forro hacia atrás y lo pasamos por la plancha para aplanar muy bien esta costura. ¿Ves? Te lo traigo por acá planchadito. Ahora tenemos que llevarlo a la máquina y hacerle la costura de carga al borde de la tela exterior para sujetar la tela interior a la tela exterior y a la cremallera. Cuando lo tengas listo, vas a doblar como estás viendo en imagen la tela exterior enfrentando derecho con derecho, lo vas a sujetar con una pinza, le vas a dar la vuelta y vas a doblar la tela de forro enfrentando derecho de forro con derecho de forro. Tiene que quedar todo perfectamente alineado. Yo sé que me repito mucho, pero es realmente importante en este tipo de modelos que las telas queden alineadas y que no quede desfase. Lo vas a sujetar con alfileres y lo vas a llevar a la máquina de coser haciendo una costura en línea recta rematando al principio y al final como lo hiciste antes. Ahora, como mi cremallera es bastante más grande, lo que voy a hacer es cortarla, pero voy a dejar un sobrante de cremallera de 2 dedos aproximadamente, unos 5 centímetros más o menos, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es abrir por completo el neceser y quitar el tirador de la cremallera. Obviamente el tirador de la cremallera guárdalo porque luego lo vamos a volver a colocar. Te va a quedar algo así. Ahora a esta pieza lo que tenemos que hacer es darle la vuelta por completo. Lo vas a llevar a la plancha y vas a aplanar la costura que acabas de hacer en la otra parte de la cremallera. Cuando lo tengas bien planchado lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacer la misma costura de carga que hiciste antes en la otra parte de la cremallera. Cuando ya tenemos lista esta costura, el siguiente paso es que dobles el neceser por la mitad y que juntes, alinees la cremallera por la parte de arriba y los laterales. Ayúdate sujetando con unas pinzas para que no se te mueva, porque lo que tenemos que hacer ahora es marcar el centro de esta pieza. Cuando lo tengas bien alineado, llévalo a la plancha para marcar bien este doblez, pero es muy importante que la tela de forro, la tela del interior, te quede bien estirada. No te tienen que quedar arruguitas, ni pliegues, ni nada por el estilo, porque si no luego te va a quedar mal el neceser por dentro.
no te puede quedar así, por ejemplo. Te tiene que quedar bien estiradita, así que acomódala muy bien y después la llevas a la plancha y lo aplanas muy bien para marcar este centro. Yo lo traigo por acá planchado. Para que sea más fácil, lo voy a sujetar con un par de pinzas a los laterales y ahora sí que con una tijera de punta voy a hacerle un pequeño piquete para marcar el centro. Este piquete tiene que cortar la tela exterior y un poquito de la tela interior. Ahora que ya tenemos marcado el centro de esta pieza, vamos a poner el tirador de la cremallera que sacamos antes. Para ello tenés que hacerlo del revés, como estás viendo en el vídeo. Es muy importante que tengas alineados los laterales. Tenés que tener muchísimo cuidado en este punto. Cuando pongas el tirador de la cremallera no te puede quedar descuadrado, no te puede quedar así. Te tiene que quedar a la misma altura. Entonces, para que sea más fácil y no quede desalineado, pone un lateral sobre el otro y déjalo sujeto con una pinza. Ahora vamos a poner el tirador por la otra parte de la cremallera, por la parte que quedó más larga, que por eso la dejamos más larga, para que sea más fácil colocarlo. Lo que yo hago es cortar 1 centímetro y medio más o menos de los dientes de la cremallera, como estás viendo en imagen, pero solamente de los dientes. ¿Ves? Te tiene que quedar una cosita así. Después lo quemo con el mechero para que no se me deshilache por si me cuesta más de lo normal colocar el tirador de la cremallera. Cojo mi tirador de la cremallera y lo introduzco primero por el lado que la cremallera tiene todos los dientes. Ahora lo pongo más o menos a la altura de los dientes del otro lado de la cremallera, lo coloco, lo sujeto con la otra mano y cierro la cremallera. Ahora tenés que comprobar que los laterales te hayan quedado alineados. Si no te quedaron alineados, saca el tirador de la cremallera y vuelve a colocarlo. Corta tu sobrante de la cremallera y déjalo al ras de la tela. Llegados a este punto tenemos que colocar los tiradores laterales. Para colocarlos simplemente tenés que alinear el centro del tirador con el centro que marcaste antes. Yo lo estoy haciendo a ojo, pero si querés podés medir el centro del tirador y alinearlo perfectamente. Luego tenés que alinear el centro de la cremallera con el centro del tirador y con el centro de la tela. Cuando lo tengas bien alineado, ponele un par de pinzas para dejarlo sujeto. Lo mismo tenés que hacer con el otro lado y con el otro tirador. Cuando ya tengas los dos tiradores sujetos por dentro, lo que tenés que hacer ahora es ponerle pinzas por los dos laterales, en todo el largo. Tened mucho cuidado a la hora de poner las pinzas, que la pieza de tela por dentro, es decir, el exterior, quede bien planito y que no se genere ninguna arruga por ningún lado. Porque si se genera alguna arruga y la cosemos, después se va a generar un pellizco en el exterior del neceser y no va a quedar nada bonito. Una vez que lo tengas así, tenés que comprobar que en los dos lados de la cremallera tengas la misma cantidad de tela. Por eso buscamos el centro antes, para que quede alineado y quede centrado. Porque si no queda centrado, cuando te cerremos el neceser nos va a quedar deforme. Entonces, ahora lo vamos a llevar a la máquina de coser y vamos a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final en los dos lados. Tené cuidado cuando pases por encima de los dientes de la cremallera con la máquina de coser y sobre todo abrí la cremallera unos 10 centímetros. Yo me olvidé de abrir la cremallera, lo llevé a la máquina sin abrirla y después me volví un poquito loca para bajar la cremallera, así que tenedlo en cuenta. Yo la bajé un poquito, ese pellizco que bajé ahí, bueno, estuve 20 minutos para bajar ese poquito de cremallera, así que tenedlo en cuenta de bajarla antes. Lista esta costura, ahora tenemos que colocar el bies. Si vas a trabajar con bies ya hecho, es muy fácil. Simplemente tenés que enfrentar derecho de bies con derecho de tela, abrirlo por completo, alinearlo por el lateral, por la parte de arriba y luego tenés que hacer la costura sobre la costura anterior. Esta costura tiene que coincidir con el doblez del bies.
Si vas a trabajar con un bies hecho, como lo voy a hacer yo, 4 centímetros de ancho, lo alineo por uno de los laterales y lo alineo todo por la parte de arriba. Cuando lo tengo bien sujeto con pinzas, voy a cortar el excedente. Y ahora esto mismo lo voy a repetir en el otro lado. Lo vamos a llevar a la máquina de coser y tenés que tener en cuenta que la costura que hagas al bies tiene que quedar sobre la costura anterior. Entonces, para que sea más fácil, dale la vuelta a la pieza y hace una costura sobre la otra, rematando al principio y al final en los dos lados. Para que sea más fácil colocar el bies, ya sea un bies hecho por ti o un bies que hayas comprado, tenés que rebajar un poquito las costuras, pero la costura la tenés que rebajar después de haber colocado el bies, ¿vale? Porque tenés que comprobar que cuando le des la vuelta al bies llegue a cubrir la costura anterior. Entonces no lo puedes cortar antes, tenés que cortar el excedente del margen de costura una vez colocado el bies. Ahora sí, lo vamos a llevar hacia arriba. Yo le voy a hacer un pequeño doblez a 1 centímetro y lo voy a volver a doblar sobre sí mismo. Esto lo que tiene que hacer es, como te dije antes, cubrir la costura anterior. No se tiene que ver, tiene que estar cubierta. Para que sea más fácil voy a hacer el dobladillo de 1 centímetro al bies marcándolo con la plancha. Ahora que lo tengo bien doblado y no se me sube, lo voy a llevar hacia abajo, cubriendo la costura anterior y sujetándolo con pinzas. Esto lo voy a hacer en los dos laterales. Una vez que lo tengas así, tenés dos opciones para sujetar la otra parte del bies. Una es a puntada invisible a mano y otra es a máquina, que es lo que voy a hacer yo. Si lo vas a llevar a la máquina de coser, tenés que respetar la costura anterior. Es decir, que la costura que hagas al bies no puede quedar por delante de esta costura, porque si no vas a cambiar la forma del neceser. Entonces, la costura la tenés que hacer sobre el bies unos milímetros más arriba de esta costura, que sujete también la parte trasera del bies. Lista la costura del bies, llegó el momento de trabajar con mi herramienta de cuadradito de 5 por 5 centímetros. Ahora te voy a explicar cómo se coloca para que lo tengas en cuenta a partir de ahora, que voy a trabajar prácticamente siempre con esta herramienta. Para hacer este modelo tenemos que colocar el cuadradito de 5 por 5 centímetros al ras del bies que acabamos de coser y al ras del lateral, como estás viendo en imagen. Tiene que quedar muy bien alineado. Cuando lo tengas bien colocado, lo vas a marcar con un bolígrafo borrable, con una tiza o con cualquier marcador de tela que tengas. Esto mismo lo tenés que repetir en las 3 esquinas que nos quedan. Ahora imagínate que querés hacer el neceser más pequeñito. Entonces, en vez de poner el cuadrado de 5 por 5 centímetros, pones el cuadrado de 4 por 4 centímetros. ¿Que lo querés hacer más pequeñito aún? Pones el cuadrado de 3 por 3 centímetros. ¿Que lo querés hacer amplio, estrecho, pero muy bajito? Pones el cuadrado de 2 por 2 centímetros. Esto es lo que hice yo con todos los 3 modelos anteriores de diferente tamaño que te enseñé al principio del vídeo. Misma pieza, mismo método, mismo patrón, pero cambiando los cuadraditos de esta herramienta. Ahora que tenemos marcados los 4 cuadraditos en las 4 esquinas, tenemos que hacer un corte. Te recomiendo que la tijera que utilices esté bien afilada y sobre todo que corte muy bien en precisión por la punta. Vas a empezar a hacer el corte sobre la marca que acabas de hacer
en la línea interior, la que estás viendo en el vídeo. Córtalo y llega hasta la esquina exacta. Por eso te digo que la tijera tiene que tener bastante precisión en la punta. Cuando tengas cortada esta parte, la última que tienes que cortar es la parte del bies, pero no la vas a cortar entera, vas a cortarla unos milímetros por encima del bies. Ahora esto mismo tienes que repetirlo en las otras 3 esquinas. Cuando lo tengas listo te va a quedar de esta manera. El siguiente paso es muy fácil. Abrí la cremallera por completo para que te sea más fácil trabajar y no te esté la cremallera ahí medio estorbando. Como tenés la cremallera abierta vas a poder meter tu mano por el interior, bueno, por el exterior del neceser en este caso, y poder abrir bien la esquina como estás viendo en imagen. Es muy importante que esta esquina quede perfectamente en línea recta, ¿vale? Tiene que quedar perfectamente recta. Cuando lo tengas bien, le vas a poner un par de pinzas a los laterales y para facilitar un poquito más el trabajo, vas a sujetar el centro con un par de alfileres. Es muy importante que tengas en cuenta que mientras estás colocando pinzas o alfileres y dejando la tela bien recta, no te tiene que quedar ningún pliegue, ninguna arruguita en la tela ni nada, porque luego la vamos a coser. Y como te dije anteriormente, ese pliegue, esa arruguita se va a quedar cosido y va a quedar luego el neceser por fuera de forma. El bies tiene que quedar siempre mirando hacia abajo. Terminado te va a quedar así, de esta manera. Es un poco raro, no te preocupes que luego lo vamos a emprolijar y va a quedar perfecto. Ahora lo tenés que llevar a la máquina de coser y tenés que hacer una costura en línea recta alineando el borde del prensatelas con el borde de la tela, rematando al principio y al final. Ten especial cuidado cuando pases sobre el bies. Anda muy poquito a poco, no aceleres, no le pises a la máquina a fondo porque si no se te va a partir la aguja. Cuando termines de coser las 4 esquinas te tendría que quedar así. Ahora lo que tenés que hacer es cortar todo este sobrante de tela al ras de la tela anterior, ¿vale? Como estás viendo en imagen. Córtalo, emprolíjalo bien, quítale todos los hilos que haya por medio a las 4 esquinas. Llegados a este punto, te recomiendo que le des la vuelta al neceser y que lo mires por fuera a ver cómo te quedaron las costuras, por si tenés que corregir algo, antes de colocar el bies, que es lo que voy a hacer yo ahora. Para colocar el bies de estos laterales, tenés que dejarle un medio centímetro dobladito hacia adentro para que la terminación del bies quede bien y no se deshilache la tela o se deshilache el bies. Alíñalo muy bien por la parte de arriba y colócale pinzas todo a lo largo. Esto mismo lo vas a hacer en las 4 esquinas. Cuando los tengas los 4 sujetos, tenés que llevarlo a la máquina y hacer lo mismo que hiciste antes, una costura sobre la costura anterior en las 4 esquinas. Ahora que tenés una parte del bies cosido, tenés que rebajar las esquinas del margen de costura como lo hicimos antes cuando colocamos el otro bies. Tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento. Cuando rebajamos las esquinas, doblamos el bies hasta tapar la costura anterior y sujetamos con pinzas. Yo te lo traigo ya por acá, los bies sujetos, para llevarlos ahora a la máquina de coser y hacer el mismo tipo de costura que hicimos antes en los 4 laterales. Bueno, ya te traigo por aquí el bies cosido y el interior de mi neceser completamente terminado. Corté todos los hilitos que me hayan quedado por medio para emprolijar bien el interior. Ahora le vas a dar la vuelta a tu neceser box y saca muy bien el bies hacia afuera. Empújalo muy bien hacia afuera, que queden las esquinas bien pegadas a la costura, porque el bies, además de cubrir las costuras interiores, lo que hace es ayudar a que el neceser quede bien armado, que quede como muy rectangular.
Mirá qué bien queda por dentro, a mí por lo menos me gusta mucho el resultado de que el bies haga juego con el exterior de la tela. Cuando lo tengas así, llévalo a la plancha y dale un planchado a tu neceser box. Este está ya bien planchadito, bien armado, emprolijado. ¿Ves qué bien queda la formita? Súper rectangular. Ahora quiero contarte una cosita. Cuando yo hice el patrón principal, el rectángulo que tenés en la guía de patrones, para definir las medidas de este rectángulo tuve en cuenta que utilizando el cuadradito de 5 por 5 centímetros te quede una medida de neceser bastante estándar para que puedas guardar bolígrafos, rotuladores, lápices, etc. Y te traigo por acá una vez más todos los modelos terminados para que los veas. Me gusta muchísimo el resultado, sobre todo cuando los coloco uno sobre el otro. Tenemos diferentes tamaños de neceser, diferentes medidas, más grandes, más estrechos, más altos, más bajitos, y todo eso lo sacamos de un único patrón utilizando esta herramienta de cuadraditos de diferente tamaño. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que te sea útil para poder hacer este neceser modelo box. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Si vas a hacer este proyecto, no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleresartilomariela. Me encantaría un montón ver tu proyecto y poder compartirlo con nuestra comunidad. Te dejo acá, te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.